Le doy la bienvenida al programa a Francisco Ramírez Acuña, senador de la bancada del Partido Acción Nacional. Paco, gracias por estar aquí, bienvenido, muy buenos días. Gobernador, ya te estoy haciendo gobernador. Mira, Guillermo, qué gusto saludarte, buen día, qué gusto estar con ustedes. Senador Francisco Ramírez Acuña, fuiste gobernador de Jalisco y secretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón, a quien los gobiernos de Morena insisten en querer culpar de todos los males habidos y por haber, incluido ahora el asesinato del alcalde de Uruapan en medio del clima de violencia que enfrenta Michoacán. ¿Cuál es tu opinión, Paco, de estos señalamientos? Mira, Guillermo, yo creo que ya lo tienen tan gastado ese estribillo, ¿verdad? Pues que ya se les hizo costumbre de estarlo diciendo de manera constante, y bueno, pues los hace cometer errores garrafales, mentir de manera total, ¿verdad? Y esto, bueno, pues es muy claro revisarlo, es nomás de ver toda la constancia periodística que existe desde siempre, pero más en los últimos 40 años, ¿verdad? Y podemos observar perfectamente que es totalmente falso lo que han argumentado de que la violencia en Michoacán es culpa de la tarea que se realizó en el gobierno de Felipe Calderón. Y es falso como una moneda de 2 centavos. ¿Por qué? Bueno, pues porque Michoacán ha sido un estado violento desde hace muchísimo tiempo. Yo les recordaba hace unos días a unos amigos que siendo yo presidente de la mesa directiva del Congreso de Jalisco, fuimos invitados con el entonces gobernador, ingeniero Cárdenas, porque él era gobernador del estado de Michoacán, Cuauhtémoc Cárdenas. Hizo un festejo muy interesante, muy bonito, sobre la Constitución de Apatzingán, cuando le confirmó como presidente del Congreso de Jalisco que iba a ir a acompañarlo. Inmediatamente me pidieron que no me fuera por tierra porque era muy inseguro el transitar por las carreteras de Michoacán. Obviamente te estoy hablando de esto pues desde hace 40 años, 45 años que el ingeniero fue gobernador de Michoacán. Tuvimos que volar 3 diputados que íbamos en comisión del Congreso de Jalisco a Michoacán. Entonces es totalmente falso, mentira que sea por culpa del expresidente Calderón el que Michoacán está en crisis. No, la crisis la ha ocasionado este gobierno de Morena. Y además no debemos olvidar tampoco que todos los últimos gobernadores, desde el ingeniero Cárdenas, él como priista, que luego fue miembro de otros partidos, lo mismo Lázaro Cárdenas, que bien, como se ha venido mencionando, Lázaro Cárdenas Batel, es el que le pide al presidente Calderón que por favor lo auxilie con el ejército cuando se presentaron aquellas primeras lamentables cabezas que dejaron por todo el estado de Michoacán y parte de Guerrero. Entonces, bueno, pues el que mienta Morena, como ya sabemos que mienten, como mintió López Obrador de manera constante todos los días, bueno, pues es parte. Yo te podría decir que los verdaderos carroñeros de la política, pues es Morena, al estar tratando de seguir sacando carroña, leña política, pues de hechos que ya sucedieron hace tanto tiempo. El seguir hablando del gobierno y del tema de Felipe Calderón es porque pues carecen de estrategia, carecen de capacidad y bueno, pues es más fácil echarle la culpa a otro. Recuerda aquel dicho ranchero mexicano, desde que se inventaron las excusas, se acabaron los tontos. Senador Francisco Ramírez Acuña, ¿qué opinas de la ola de violencia que se acrecienta día con día en México? Pues es muy lamentable, Guillermo. Nosotros le apoyamos y lo aprobamos y seguiremos apoyando al secretario de Seguridad, García Harfuch, porque la verdad sí hemos visto que ha hecho
diferentes acciones que no hicieron en el gobierno anterior, en el gobierno de López Obrador. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente porque no le meten a fondo. Yo estoy seguro que el secretario García Harfuch tiene por ahí algún amarre de la propia dirigencia de Morena y del gobierno en general que no le permite hacer la tarea a fondo como él sabemos que lo sabe hacer. Yo creo que es importante el que tengamos muy claro, sí, en estadísticas han bajado los homicidios dolosos, es correcto, pero en la realidad han bajado los homicidios dolosos, pero se han incrementado las desapariciones casi en el mismo porcentaje que ha bajado. ¿Qué nos dice esto? Lamentablemente sabemos que las desapariciones a la postre resultan ser también personas que ya perdieron la vida, lamentablemente. Entonces, ¿qué ha hecho este gobierno? Pues ha cambiado la estrategia. Ya no pongo a todos los homicidios dolosos, mando una parte a las desapariciones y bueno, pues decimos que vamos bajando. Pero ¿cuál es la percepción que seguimos trayendo en toda la República? Pues que seguimos estando inseguros, Guillermo. El andar por las carreteras de México es una verdadera suerte la que avienta uno. El transitar por las autopistas que aún pagando en las casetas y a los 3, 4 kilómetros ya te asaltan, te despojan de tu vehículo o hasta pierdes la vida. No digamos en las carreteras libres que tenemos en México y que además de estar en muy malas condiciones porque no las atiende el gobierno federal, pues traemos una inseguridad. Yo creo que esto que se ha desatado a raíz de la lamentable muerte del presidente municipal de Uruapan nos debe de llevar a los mexicanos a tomar conciencia de la irresponsabilidad del gobierno morenista. Hoy le podrán querer tapar todo el ojo al macho los morenistas, Guillermo, pero lo cierto es que el presidente Carlos Mazo estuvo trabajando directamente y exigiendo que se le mandara seguridad, exigiendo que pudiera tener Uruapan, ni siquiera pedía para todo el estado, pedía para un municipio y salvaguardar a su gente, a sus gobernados. Podrían o no haber estado en su momento los morenos de acuerdo con él, pero tenían la obligación de brindar seguridad y esa seguridad nunca llegó a pesar de que el presidente de Uruapan estuvo pidiendo y exigiendo. ¿La razón cuál fue? La respuesta cuál fue? Pues que luego lo privaron de la vida los grupos delincuenciales. Quiero preguntarte, Francisco Ramírez Acuña, senador del PAN, ¿está haciendo el gobierno mexicano el trabajo que le corresponde para frenar la ola de inseguridad y de violencia en el país? No, no la está haciendo, Guillermo. No la está haciendo porque siguen la Guardia Nacional, las vemos sin actuar. Si vamos a las diferentes zonas del país, vemos que, por ejemplo, siguen bajando los vehículos con madera que la cortan los grupos delincuenciales, despojan a nuestros bosques y no son retenidos por la Guardia Nacional. No, porque hemos visto las propias manifestaciones que se dan en diferentes ciudades, como la Ciudad de México, y dejan que destrocen las ciudades y luego nos dicen los propios policías, recibimos la orden de no actuar. No están haciendo lo que les corresponde, Guillermo, porque insisten desde la presidencia de la República que ellos no van a reprimir, o sea, que no van a hacer que la ley se cumpla. Los mexicanos no les pedimos que repriman, no les pedimos que inicien una guerra contra los grupos delincuenciales, no, les pedimos que apliquen la ley. Para eso se le dieron en su momento, aunque nosotros de oposición votamos en contra, le dieron todos los elementos desde López Obrador para militarizar las policías. No están haciendo lo que corresponde, Guillermo, porque seguimos sin saber cómo sigue avanzando el tema del huachicol fiscal en toda la República.
ya lo quieren tapar, quieren mandarlo al olvido. No, porque nos siguen debiendo la información correspondiente de qué pasa con la barredora en el sur del país. No están haciendo lo que corresponden porque siguen teniendo altos índices de delitos en todo el país, en Jalisco, en Michoacán, en Guanajuato, en Coahuila, en Sinaloa, y seguimos teniendo toda una escalada de delitos. El que nos digan que baja un 20, un 30%, nos están diciendo que están haciendo algo, pero no están haciendo la tarea correspondiente. Ya tienen un año este gobierno, pero el gobierno de Morena tiene 7 años, y en 7 años, que no se nos olvide, los morenistas prefirieron abrazos y no balazos, o hacer acuerdos con quien ellos hayan considerado que fueron a la postre muy, muy mal de respuesta para todos los mexicanos. Con esto nos quedamos. Senador Francisco Ramírez Acuña, integrante de la bancada del PAN en el Senado de la República, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Guillermo, saludos a todos, por favor. Gracias.